Bueno, que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios porque estamos en este lugar, porque venimos a adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. También Dios nos habla a través de su palabra. Yo espero que esta mañana Dios use mis labios para bendecir su vida, para bendecir a cada uno de ustedes con su palabra. Entonces, vamos a hacer una oración, poner esto en las manos de nuestro Dios. Y después vamos a tener nuestra lectura bíblica. Padre, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque estás con nosotros, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos muestra, Señor, quién eres tú, cuánto nos amas, Dios. Las cosas que tienes para nosotros, todas aquellas cosas buenas, Señor, que nos son de bendición. Padre, gracias, Dios. Gracias por la vida de mis hermanos. Yo te pido, Dios, que tu palabra sea para bendición de sus vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que tu palabra edifique sus vidas, sus corazones, los acerque, los afirme más a ti. Gracias, bendito Dios. Amén. Vamos a leer el capítulo 28 de Génesis. Génesis capítulo 28. Y vamos a tener los 10 al 21. Al 22. Génesis 28, 10 al 22. Dice así la palabra de Dios. Podemos leerla así como están en su lugar, así como están sentados. Y yo voy a hacer la lectura en voz alta. Dice así la palabra de Dios. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar, de aquel paraje, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hola, mis hermanos, este pasaje que acabamos de leer está muy fuerte. ¿Qué está pasando en la vida de Jacob? En ese momento, Jacob está huyendo. ¿Por qué está huyendo Jacob? Jacob tenía un hermano gemelo, cuate, hermano de nacimiento, habían compartido el vientre con su madre, y la Biblia nos enseña
que él y su hermano peleaban desde el vientre de su madre. Yo a veces me pregunto, mis hijos no peleaban desde el vientre, ay Dios mío, pero todos los días ahí está uno dándoles, porque cómo pelean. Y cuando escucho, es que así son todos los hermanos, pues yo recuerdo cuando imagínense, nosotros somos 9 hermanos. No sé, ya no recuerdo cómo eran los tiempos, pero seguro que eran muy buenos, ¿no? Y todavía de repente por ahí hasta por teléfono, ahí nos andamos descolgando. Pero así son todos los hermanos, decimos. Bueno, Jacob iba huyendo porque había robado la bendición de su hermano Esaú. Usted conoce esa historia, ¿verdad? Sí la conoce. Había robado la bendición de su hermano Esaú. Y entonces Esaú estaba tan enojado que lo quería matar. Y su mamá le dijo, hijo, vete rápido a la tierra de mi familia y quédate allá hasta que tu hermano se calme, hasta que se le pase el enojo. Y Jacob tuvo que salir huyendo. Y llegó a este lugar llamado Luz y se acostó y tuvo este sueño que acabamos de leer. Pero, ¿saben? Jacob no venía de cualquier familia. Jacob venía de una familia a la que Dios había llamado para algo especial. Su abuelo se llamaba Abraham y Dios le había dicho a Abraham que saliera de su padre, de su madre, que saliera de su casa, de su parentela y que fuera la tierra que él le daría. Y Abraham anduvo adelante. Y esa tierra donde Jacob estaba en este momento era la tierra que Dios le había dicho a Abraham que se la iba a dar. Y Abraham tuvo un hijo de esa promesa que Dios le había dicho, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Tuvo un hijo de esa promesa llamado Isaac, e Isaac era el padre de Jacob. Entonces, Jacob venía de una promesa que Dios le había hecho a su abuelo. Y esa promesa se iba a cumplir en esta familia. Y no crean que es una promesa de, no sé, que tuvo el abuelo hace 20 años, luego tuvo a su hijo. No, ya habían pasado muchísimos años. Si usted lee para atrás en Génesis, pasaron muchísimos años para llegar hasta donde está Jacob. Y Dios le habla a Jacob para reafirmarle esa promesa. ¿Usted ha tenido miedo, mis hermanos? ¿Han tenido miedo? Sí, ¿verdad? Nos hemos encontrado en situaciones tan difíciles que muchas veces hemos tenido miedo. Y quizá hemos volteado a nuestro lado y no vemos una solución. Y ahorita que estábamos en el tiempo de la alabanza, más necesitaba una escalera, ¿verdad? Y decía, usted va subiendo y ahí está Dios. No sé si su ilustración se basó en este pasaje, pero dije, mira, yo lo voy a usar en la Biblia, el pasaje de la escalera, donde está Dios, pero también mencionaba el darle gracias a Dios, o el darle un repaso, más bien, mencionaba el darle un repaso a cada uno de los meses del año, los sobresalientes de los meses del año. Y ojalá todos los sobresalientes de los meses de este año hubieran sido bendiciones. Ojalá todos los sobresalientes de cada uno de los meses que repasamos hubiera sido algo bueno. Pero tal vez no nos dio mucho tiempo para reflexionar y déjenme decirles que lo que yo estuve repasando fueron meses difíciles. Fueron meses difíciles. Pero aquí estamos. Pero aquí estamos hoy, en la casa de Dios. Aquí estamos en este lugar que no es un templo, pero que lo consagramos a esta hora para adorar y glorificar el nombre de Dios. Y estamos por nuestro propio pie. Yo no veo a nadie que haya llegado en una cama, en una silla de ruedas, con dificultad. Algunos
pero entramos por nuestro propio pie. Y eso, mis hermanos, es una bendición. Jacob venía de una familia muy rica. Su abuelo era muy rico, su padre era muy rico, pero aquí está Jacob huyendo con lo poco que podía llevar para el camino. Y tiene esa aparición de Dios, pero Jacob había hecho lo correcto, ¿saben? No había hecho lo correcto. A veces pensamos que Dios no le da oportunidades a la gente mala. Pero ¿qué creen? Cuando nos miramos en el espejo, nos damos cuenta que Dios sí le da oportunidades a la gente mala. Porque todo aquel que actúa sin la presencia de Dios, sin la voluntad de Dios, sin la gracia de Dios, todo aquel que actúa por su propia mano, hace lo malo. Y Jacob había hecho lo malo. Dios tenía algo especial para él, sí lo tenía, pero Dios se lo iba a dar. No tenía Jacob que robarlo, no tenía Jacob que engañar, no tenía Jacob que mentir, no tenía Jacob que hacer esas cosas. Su hermano, desde ya tiempo atrás, había rechazado esa bendición. Había rechazado ser el hijo primogénito, había rechazado esa bendición. Y entonces Jacob lo único que tenía que hacer era esperar el momento de Dios, era esperar el momento adecuado. Saben que nosotros muchas veces nos desesperamos y actuamos de una manera incorrecta porque queremos hacer lo que nosotros queremos, porque queremos que las cosas se den como yo quiero, como a mí me gusta, como en el momento quiero que pasen, y olvidamos que Dios está con nosotros, que Dios ya nos salvó y que nos dio una nueva oportunidad para seguir, y que Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y muchas cosas, mis hermanos, de las que nosotros vivimos, de los problemas que tenemos en familia, de los problemas que tenemos en casa, de los problemas que tenemos de salud, son consecuencias de nuestras malas decisiones, de esas decisiones que tomamos pero que no consultamos a Dios, de esas decisiones que tomamos pero que no vemos si le agrada a Dios lo que voy a hacer o no, si estoy dentro de los planes de Dios o no, si esto es algo que va a edificar mi vida o no, no evaluamos. Y muchas veces estamos en una situación como Jacob y tal vez no estamos en un desierto tirados, recostados en una piedra, pero muchas veces lloramos en nuestra cama, en nuestra almohada, y nos sentimos tan solos y tan desventurados. Pero también allí habla. Pero también allí habla el que nos dio un día la oportunidad de ser salvos, el que un día nos dio la oportunidad de venir a sus pies y acercarnos a Él y hablar con Él, y que nuestras vidas sean tocadas por Él. Dios viene y habla a nuestras vidas. Y aquí Dios habló con Jacob y Jacob dice, este lugar es terrible, este lugar es casa y puerta del cielo. ¿Cómo termina su año, mis hermanos? Hoy les pregunto, ¿cómo termina su año? ¿Con hartas ilusiones? ¿Con hartas metas? ¿Con sueños para el próximo año? ¿Ya agarró o ya tiene lista su maleta para darle vuelta a la cuadra para que pueda viajar este año? Ya no sé cuántas cosas ponen en la mesa para tener comida, ¿no? Que no les haga falta comida. O ya se puso sus chones amarillos o rojos. Ya se los compró, para que no le haga falta el amor y el dinero. Así dicen, ¿no? Eso dice la gente. Ya los puestos donde venden ropa interior ya están llenos de rojo y amarillo. ¿Saben? Iniciamos un nuevo año.
Termina el 2025, comienza el 2026. Y mire que nos faltan unos días, ahorita a 28, 29, 30, 31. Ya estamos casi del otro lado, pero solo Dios sabe si lo vamos a llegar. Ojalá que sí lo lleguemos, ¿verdad? Ojalá que el día primero estemos celebrando y agradeciendo porque ya llegamos a un nuevo año. Hoy estamos aquí para darle gracias a Dios por este año, porque como lo hayamos vivido, ya pasó. Estamos aquí, pero ¿qué creen? Que probablemente esa vuelta con la maleta a la colonia no nos va a dar un viaje. Esa mesa llena de comida y de frutos y de semillas y todo lo que le ponen, no nos va a llenar la alacena. Esos chones amarillos y rojos, y nos van a dar dinero y nos van a dar amor. Probablemente vamos a seguir tratando con los problemas del 2025, del 2024, del 2023, del 2020. ¿Cuántos todavía tienen secuelas de la pandemia? ¿Cuántos todavía tienen secuelas de las decisiones que tomaron hace 10, 15 años? Y probablemente vamos a seguir cargando con eso. Año nuevo, vida nueva, ¿es cierto? No, no es verdad. Pero no quiero ser pesimista ni me vean con cara de, ay, pues, ¿qué hacemos aquí? Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Saben? Seguiremos cargando con todas las cosas, pero hay algo seguro. Hay algo que nadie nos puede quitar, porque lo acabamos de decir hace un momento, y es la presencia de Dios en nuestra vida, porque Él prometió estar con nosotros. Y aquí Dios le promete a Jacob que Él va a cumplir las cosas en su vida. Y Jacob se va a la casa de su familia, a la casa de su madre, y se encuentra con el hermano de su mamá, que tiene hijas, que Jacob se enamora de una de ellas. Ya conocemos la historia, que primero el papá le dio a la mayor y después le dio a la menor, y en un tiempo Jacob ya tenía 2 esposas que eran hermanas y que se convirtieron en un problema y en una pesadilla para Jacob por todo el resto de su vida. Y después hubo otras mujeres, las concubinas de sus esposas, y se empezó una rivalidad de tener hijos, de todas querer tener hijos de Jacob, y de todas darle hijos a Jacob, y la mujer que Jacob amaba no podía tener hijos y hasta se peleaba con él, porque decía que tú no me das hijos, y Jacob decía, ¿acaso soy yo Dios? Y entonces se convirtió en una familia como las familias modernas que tenemos ahora. Y como han venido por generaciones, solamente que de repente en algunos grupos las esconden, ¿no? Pero es lo mismo. En todas las etapas de la historia ha sido lo mismo. Porque actuamos y no consultamos a Dios y vivimos las consecuencias de nuestras decisiones. Pero ¿qué pasa? Más adelante, Dios le dice a Jacob que es tiempo de que regreses a tu casa. Pero antes, Dios había bendecido a Jacob. Después de que trabajó 14 años por sus esposas, Dios había bendecido la vida de Jacob y le había dado riquezas, más que las riquezas que tenía de su suegro. Y su suegro reconocía que él era bendecido por causa de Jacob. Mis hermanos, a pesar de las situaciones que nosotros vivamos, a pesar de lo difícil que sea, lo que cada uno de nosotros vivamos, tenga la seguridad de que si hay bendición en su casa, de que si hay algo bueno en su familia, de que si sus hijos tienen algo bueno, es porque usted ha decidido buscar a Dios. Es porque usted ha decidido entregar
su vida al Señor y Él bendice a su familia por causa de usted, porque Dios está con usted, aunque sus hijos sean como sean. Si algo bueno tienen, es por usted, por la bendición de usted. El suegro de Jacob reconocía, Labán decía, es que Jacob, no te vayas, no me dejes, porque yo sé que Dios me bendice por ti. Todo lo que tengo es por ti. Jacob le dijo, ajá, Pedrito, me tengo que ir. Ahí nos vemos. Pero Jacob se va y toma todo lo que era de él ahora, toda su riqueza, todo su ganado, todas sus mujeres, sus hijos. Era una familia grande, pero habían pasado casi 20 o más de 20 años. Pero ¿a dónde iba con Jacob de regreso? A su casa, a la casa de su mamá, de su papá. ¿Y a quién creen que se iba a encontrar ahí? A su hermano, el que venía huyendo, del que 20 años atrás le había dicho que lo iba a matar y se iba a encontrar con él. Y tuvo miedo. Jacob tenía miedo. ¿Saben ustedes, mis hermanos, que el enojo, que el rencor, que el odio, que la ira es perdurable? Nosotros hoy podemos estar felices. Hace rato estábamos almorzando bien a gusto, ¿verdad? Estábamos platicando y se nos hizo el momento agradable, a gusto, tranquilo, pero ya se acabó. ¿Cuánto nos duró? ¿Media hora? ¿40 minutos? Fue bonito, pero ya se acabó. Igual y nos llevamos como ese bonito recuerdo, ¿verdad? Como ese bonito momento. Y decimos, ojalá tuviéramos más días así como este. Pero ¿qué creen? Cuando hay enojo, cuando hay rencor, cuando hay ira, cuando hay coraje en la vida de las personas, eso dura muchísimo tiempo. Eso no se acaba y a veces ya ni sabemos por qué, pero todavía estoy enojada con la hermana porque me la hizo y estoy buscando la manera en que me la pague. Estoy buscando que me la pague. Así somos, a veces. Ya ni nos acordamos por qué, pero estamos bien enojados todavía. Bueno, Jacob se iba a encontrar con su hermano. No había regresado al lugar donde Dios le había hablado, que él le puso Betel, casa de Dios. No había regresado a ese lugar. Pero mientras iba de camino a buscar a su hermano, que las cosas tampoco ya no estuvieron tan bien como con el suegro, pero finalmente se solucionó el asunto y ya vamos a enfrentar lo que dejé en el pasado hace más de 20 años. ¿No hay un psicólogo usted? Y no le ha dicho, cierre sus ojos y empiece a recordar desde dónde trae eso que usted, y empieza a recordar, y a recordar, y a recordar. Y hay gente que tiene 70 años y trae cargando rencores de cuando lo maltrataban de niño hace 60 años. Y eso lo va a dejar libre por todos estos años. ¿Les ha pasado? Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Bueno, Jacob, yo me imagino la película que traía Jacob de todo lo que vivió con su hermano, de todo lo que su hermano dijo de él, de todo lo que le iba a hacer. Y yo creo que Jacob decía, mi hermano es muy poderoso. Recuerden que era una familia rica. Mi hermano es muy poderoso, tiene mucho dinero, me va a matar a mí y ahora no vengo solo, ahora vengo con todos los chimbayantes y con todas las mujeres que traigo y nos va a matar a todos. Jacob se imaginaba la peor escena. Yo no sé si en las noches se despertaba pensando o soñando que veía a sus hijos tirados, destruidos por su hermano, que veía a sus mujeres muertas, no sé, pero Jacob tenía miedo. Y llegó a un lugar, vamos a leer en el capítulo 32 de Génesis, de los versículos
6 y 7. Jacob se prepara para ir a ver a su hermano, pero antes envía mensajeros con regalos para ver cómo estaba la situación con su hermano. Versículos 6 y 7 dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Es Génesis capítulo 32, versículos 6 y 7. Mis hermanos, a veces somos bien chismosos. Miren, los hombres vinieron a ver a Esaú, le entregaron los presentes. No sé si le dieron cara de malhechor, porque luego también somos mal encarados, ¿verdad? ¿No le han dicho ustedes que tienen cara de enojón? Bueno, hay gente que dice, es que tienen cara de enojón. Yo como tengo aquí 2 arruguitas en el entrecejo, como que sienten que soy enojona. Pero no estoy enojada. Así me veo, pero yo no sé si estos hombres vieron a Esaú como mal encarado, pero en vez de venirle a dar consuelo a Jacob, en vez de venirle diciendo, mira, no te preocupes, tu hermano se puso contento y hasta viene a buscarte, viene y le dicen, Jacob viene contra ti, viene a verte, pero trae 400 hombres. Y yo no sé cómo se los imaginaba Jacob, todos guerreros, con sus armas, dispuestos a matar, pero dice que tuvo miedo y hasta dividió su campamento porque dice, pues si mata a unos, por lo menos me quedan otros. O sea, tenía miedo Jacob. Y entonces hace esto. Y viene tu hermano y Jacob empieza a hacer esta estrategia, pero también tiene otro encuentro con Dios. Y vamos a leerlo de los versículos 8 al 12. Dice, y se levantó aquella noche, 22, dije 8 al 12, ¿verdad? No. Capítulo 32, versículo 22. ¿Vale? Capítulo 32, versículos 22 al 32. Disculpen ustedes. Dice así, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en él el sitio del encaje de su muslo y se descontuyó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tentáculo que se conjuntó. El tendón, gracias. Disculpen, que no traigo mi bien. El tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo,
porque tocó a Jacob este sitio de su muslo y en el tendón, ahora sí en el tendón que se contrajo. Mis hermanos, ¿entendieron? Jacob tuvo una lucha con Dios. Hay quienes dicen que se agarraban así, que Jacob se aferraba a ese hombre y le decía, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Tú no sé, usted ha orado a Dios de tal manera que le digas, voy a seguir insistiendo hasta que me conteste, hasta que ore, hasta que me ayude, hasta que me bendigas, hasta que este problema sea resuelto. Pero miren, Jacob se aferró y dijo, no te voy a soltar. Mis hermanos, ¿cómo va a entrar el 2026? ¿Con la carga del 2025? ¿Con los problemas del 2024, del 2020? Aférrese a Dios. Aférrese a Dios y dígale, no te voy a soltar. Me voy a aferrar a ti hasta que tú me bendigas, hasta que este problema sea resuelto, hasta que esta situación sea cambiada, porque sabe que Dios sí cambia, que Dios sí transforma. Seguro que Jacob siguió su camino y ahora tenía otro problema. Se iba a seguir enfrentando con su hermano, sí, su hermano venía, pero ¿sabe? Estaba cogido, le dolía su cadera. Pero ¿quién cree? Que iba aferrado a esa promesa, porque Dios lo había bendecido. Bendíceme, bendíceme Dios. Dígale usted a Dios, bendíceme Dios. Dame lo que te pido. Jacob no resistió, pero tuvo ese encuentro con Dios. ¿Sabe usted que cuando se encontró con su hermano fue y lo abrazó y no le reclamó nada? Y no le dijo, y no hubo pleito, y no hubo nada. Y Jacob le presentó a sus mujeres y a sus hijos, y su hermano estaba contento. La Biblia no nos dice qué pasó en el corazón de Saúl, porque Saúl estaba así, pero no le reclamó nada a su hermano. Y Jacob fue el portador de la bendición de Dios. Aunque usted, mi hermano, esté en situación difícil, es el portador de la bendición de Dios para su vida y para la vida de su familia. Es el portador de Dios de la bendición para su vida y para la vida de su familia. Aunque tenga que llorar en la noche, aunque tenga que aferrarse a una almohada y decirle, Señor, ¿hasta cuándo? En algún momento usted verá la respuesta de Dios para su vida. Cruce el 2026, llegue al 2026 y siga confiando en Dios, siga aferrándose a Dios. Deje que Dios le siga bendiciendo. Y cada vez que usted tenga la oportunidad de estar en la presencia de Dios, entregue todo al Señor. Deshágase de todo lo que le lastima, deshágase de todo lo que le afecta, deshágase de todo lo que le hace mal. Termino con esto. Jacob bendijo no solo a su hermano, sino al lugar donde Dios le había hablado 20 años atrás. Regresó a Betel. Regresó a este lugar, pero ahora le dijo a sus hijos, despójense de todo. Esto está, lo voy a parafrasear, pero está en el capítulo 35. Usted puede leer la historia completa en su casa. Es una historia maravillosa que le va a traer mucha bendición a su vida. Pero en el capítulo 35, Jacob le dice a sus hijos, a su esposa, desháganse de todos los ídolos que puedan traer. Denme todo lo que les pueda llamar la atención, todo lo que les agrade. Denme su oro, denme sus ídolos, denme sus aretes, todo lo que llame su atención.
Y dice que Jacob lo enterró en un lugar y fue a Betel. Porque vamos a Betel, al lugar donde Dios te habló. Y ahora iba Jacob en una actitud de adoración delante de Dios. Iba Jacob en una actitud de adoración y llevó a toda su familia a esa adoración. A lo mejor usted dice, pero mis hijos ya están grandes, ya no me hacen caso. Lo que yo les diga ya no me obedecen. Usted llévelos en oración. Usted llévelos en oración y usted deshágase de todas aquellas cosas que le afectan y que afectan que sus hijos vengan a los pies de Jesús, a los pies de Dios. Jacob llevó a toda su familia a ese lugar que Dios le volvió a reiterar la bendición y Dios le volvió a decir que Él estaba con él y que iba a cumplir su palabra y que iba a cumplir su promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Se terminaron ahí los problemas de Jacob. Ya Jacob no tuvo más problemas. Todavía les faltan, mis hermanos. Más adelante se le muere su esposa. Más adelante, sus hermanos le quitan, le venden a su hermano José, el hijo de su esposa amada, se lo llevan como esclavo egipcio, pero a su padre le hacen creer que su hijo había muerto, despedazado por un animal. Todavía le quedan muchas tristezas a Jacob, pero en medio de todas esas tristezas, él seguía confiando en esa promesa y no se apartó de la promesa. Por eso, hasta hoy podemos hablar de esto, porque de esa descendencia viene nuestro Salvador, que es Jesús. De ahí viene nuestro Salvador, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que murió en la cruz por usted y por mí. Usted no sabe lo que Dios puede hacer de usted y de su familia si usted permanece firme. Yo quiero animarles, mis hermanos, a que permanezcamos firmes en Dios y a que no nos apartemos de Él ni a la derecha ni a la izquierda, que no dudemos de su amor por nosotros ni de su poder para transformar nuestras vidas. Porque Jacob era un tramposo, porque Jacob fue un ladrón, porque hizo cosas malas, pero Dios transformó su vida y cumplió una promesa para él. Y lo mismo puede hacer con nosotros. Si en algún momento usted no se siente digno de la presencia de Dios, venga a la cruz. Venga a Jesús, el que murió por usted, que cambia todo, que lo llena todo y que nos da nuevas oportunidades. No son los conjuros, no son los buenos deseos los que nos mejoran nuestra vida, no es el cambio de año que va a mejorar nuestra vida, no es todos los ritos que podamos hacer lo que va a mejorar nuestra vida, es nuestra fidelidad a Dios. No es nuestra fidelidad a Dios. Es la fidelidad de Dios hacia nosotros lo que nos mantiene firmes. Aferrémonos como Jacob a ese Dios fiel y dejemos que Él traiga bendición a nuestra vida. Él tiene cosas grandes, mis hermanos. No camine solo en el 2026. Aférrese a la presencia de Dios. Hoy estamos aquí para agradecer este año. Ya le podemos dar gracias a Dios. Si mañana no estamos, por lo menos ya nos fuimos agradeciendo a Dios por esos 363 años días que Dios nos regaló. Pero hablemos en serio, gracias por este año que nos permitiste vivir. Gracias porque en medio del dolor nos mantuviste fuertes. Gracias porque en medio de las faltas no nos dejaste. Gracias porque aunque no hubo trabajo, no nos faltó nada. Gracias porque aunque estuvimos en el hospital, estamos bien. Gracias porque aunque fue difícil,
Hoy estamos aquí y aunque siguen las cosas difíciles, confiamos en que tú vas con nosotros y nos sostienes de tu mano. Vamos a darle gracias a Dios, mis hermanos, y vamos a poner el próximo año en las manos de nuestro Dios. O vamos a poner nuestra vida para el próximo año en las manos de Dios. Vamos a decirle, quiero seguir contigo, quiero caminar contigo, Jesús. Quiero volver a Betel, donde hay tu bendición. Quiero volver a tu presencia, donde tengo todo lo que necesito. Padre, gracias, Señor. Gracias porque has estado con nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque no nos has dejado. Gracias porque tu mano, Señor, fuerte y poderosa, nos ha sostenido hasta este momento, Dios. Aún en medio de los problemas que siguen, Señor, aún en medio de aquellas cosas que no se han resuelto, Dios, aquí estamos, Señor, aferrados a ti, a tu poder, a tu grandeza, a tu amor, a tu fidelidad para nosotros, y pidiéndote, Señor, que seas tú sosteniendo nuestras vidas este próximo año, Dios, llenándonos de ti, llenándonos de tu presencia, llenándonos de tu amor, Señor. Quita lo que tengas que quitar, mi Dios, y transforma nuestros corazones, amado Padre. Llénanos de ti, precioso Dios. No nos sueltes de tu mano, Señor. Permítenos, Señor, vivir en tu presencia aún, Señor, en medio de cualquier circunstancia. Muchas gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Te adoramos, bendito Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios sea bendiciendo sus vidas para este año. Y aquí seguimos adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos.